Hola, este es el video introductorio para esta nueva experiencia de modelado y animación con Maya 2018. El canal al cual tú estás suscrito o en el que estás viendo este video tiene algunos otros tutoriales de versiones anteriores que respondían a necesidades planteadas para alumnos de carreras presenciales en las cuales yo daba clase. En este caso, la idea que se plantea, tal como dice el subtítulo de esta presentación, es animación de un personaje desde cero, lo cual quiere decir que se espera que al final de esta serie de videos tú seas capaz de crear tu propio personaje. Me refiero a realizar el modelo, no tanto a realizarlo conceptualmente. No es fin de esta serie de videos tratar de enseñarte cómo diseñar un personaje, sí cómo llevarlo del papel a la representación en 3D y también cómo configurarlo para ser animado y posteriormente realizar una animación con él. Es la idea. De modo que si tú no tienes conocimientos previos de 3D en ningún ámbito, no te preocupes, la idea es precisamente que partamos desde cero. Si tú ya tienes conocimientos, seguramente querrás ver algunos videos más avanzados, aunque creo que podrías encontrar cosas interesantes en el desarrollo de todos los videos que componen esta serie. Vamos a comenzar viendo qué es lo que contiene, qué es lo que vamos a ver a lo largo de estos videos. En primer lugar, contenido. Una breve introducción, realmente es una muy breve introducción al grado que va a ser contemplada dentro de este mismo video. ¿Qué tiene que ver con lo que tú vas a aprender? Son conceptos que pueden ser utilizados independientemente del software de animación o modelado 3D que tú ocupes. Hay cosas que son universales, hay cosas que dependiendo del software van a requerir que presiones una tecla u otra o que ocupes ciertos botones del mouse. Sin embargo, las bases que tú vas a encontrar en esta pequeña introducción sirven para cualquier ámbito 3D. Como punto número 2, vamos a ver una serie dedicada enteramente al modelado en 3D y va a ser el modelado orgánico. Nos vamos a olvidar de momento de escenarios, de muebles, de cosas inanimadas para concentrarnos en el modelado humano, aunque va a ser algo más bien caricaturesco lo que realicemos, pero que nos va a servir perfectamente para poder realizar cualquier tipo de figura antropomorfa. Vamos a ver a lo largo del desarrollo de esta serie de modelado algunos tips, algunos consejos que pueden ayudarte a mejorar un poco el desempeño que tú tienes si es que ya eres avanzado o bien a desarrollar esas habilidades si es que eres novato. Como punto número 3, vamos a darle una apariencia agradable a nuestro modelo a través de materiales y texturas que hagan que luzca de la mejor manera. Eso acompañado de una buena iluminación. Vamos a ver dos tipos de iluminación, una que se llama de 3 puntos, que es una de las más comunes, otra que es una iluminación fotométrica para procurar la mejor representación de la iluminación. Vamos a hablar también de algo llamado rigging, que tiene que ver con la configuración del esqueleto y los controles que van a hacer posible que tu modelo se mueva. Eso normalmente va de la mano con el skinning. De hecho, tener un rigging, o sea, un esqueleto y unos controles, no tendría mucho sentido si no tuviéramos un skinning. El skinning se refiere a pegarle la piel o nuestro modelo, pegarlo a esos huesos y controles que ya tenemos para poder realizar los movimientos. Finalmente, punto número 7, vamos a tratar directamente la animación con algunos ejemplos prácticos, a lo mejor ciclos de caminado, gesticulaciones, algo que te sirva como punto de partida para que tú sigas evolucionando, pero no esperes que abarquemos una gran gama de acciones. Probablemente en estos 7 puntos, si es que tú eres ya un poco avanzado en estos temas, eches de menos un contenido que se llama render. El render es la generación final del producto, o sea, esas imágenes fijas que van a componer la animación cuadro por cuadro. ¿Por qué no están contemplados como un tema aparte? Porque dentro del desarrollo de algunos de estos pequeños capítulos vamos a estar hablando del render, particularmente cuando hablemos de materiales y texturas y de iluminación. Vamos a estar trabajando allí con los render para que vayamos comparando cómo es que luce nuestra escena con iluminación, sin iluminación, con algún tipo de material y con otro. Entonces no te preocupes, son cuestiones que también van a ser tocadas a lo largo de esta serie. Vamos a hablar de conceptos básicos.
3D. ¿Qué es el 3D? ¿Por qué convendría aprender a utilizar 3D? Y la parte que a mí me parece más sencilla de explicar tiene que ver con su comparación con el 2D. Tenemos aquí el mismo personaje representado de dos formas diferentes. La apariencia desde luego es diferente, una tiene mayor calidad que la otra seguramente, a lo mejor tú prefieres que se vea más plano, no sé. Digamos, de modo aparente es bastante evidente que hay una ventaja sobre el otro. Sin embargo, hay algo que pudiera no resultar tan evidente. ¿Qué pasa si nuestro osito, que ya tiene una postura que nos satisface, requiriera tener una vista diferente? Es decir, tal como está, con el brazo izquierdo arriba, el brazo derecho un poquito más abajo, cabeza inclinada hacia su lado derecho, así tal como lo queremos, pero no queremos que la parte que esté más cerca de la cámara sea la derecha, sino la izquierda. O bien, que se vea la misma pose, pero de espaldas. Si quisiéramos hacer eso, cuando estamos hablando de 2D, tendríamos que volver a dibujar nuestro personaje con esas características que acabo de describir. Si queremos conseguir eso con nuestro modelo en 3D, no necesitamos rehacer nada, simplemente cambiamos la orientación de la cámara para tener esa vista que nos satisface. Esa es una gran ventaja cuando hablamos de 3D. Por supuesto, llegar al punto en el cual seamos capaces de hacerlo de modo tan sencillo va a requerir mucho trabajo previo, pero va a valer la pena. ¿Qué observamos? Observamos ejes. En el caso del plano, del que tenemos de nuestro lado izquierdo, observamos dos dimensiones nada más, el alto y el ancho. En el caso del que tenemos del lado derecho, observamos tres, alto, ancho, igual que en el caso de 2D, pero también observamos profundidad. Y ya que estamos hablando de 3D, fíjate que es bastante práctico y bastante útil que nos aprendamos las cosas en grupos de tres. Y justamente así es como lo vamos a hacer. Primer grupo, ejes. Segundo, objeto. Tercero, cámara. Tres elementos que vamos a analizar aquí. ¿Cuántos ejes tenemos? Tres ejes. El primero es el de la X, que normalmente en cualquier software va a ser representado de color rojo. ¿Qué significa la X? El plano horizontal. Recuerda tus clases de matemáticas hace muchos años, cuando veías el plano cartesiano, la X siempre representa el plano horizontal. Y, que normalmente lo vas a encontrar representado de color verde, significa la altura o el plano vertical. Nuevamente remítete a ese plano cartesiano, ancho y alto, X y Y. Estos dos ejes los observamos en nuestro modelo de la izquierda, que es nuestro osito completamente plano. Pero tenemos, en el caso del oso del lado derecho, el tercer eje, que es la Z, y que normalmente vas a encontrar representado en azul, que no es que signifique diagonal hacia abajo, sino pretendí representar la profundidad. Tres ejes entonces que son lo que van a marcar esas posibilidades de las que te hablaba de los movimientos de cámara y algunas otras que ya veremos. Primer elemento que vamos a analizar, entonces 3D se compone de tres ejes, 3D de tres dimensiones. Ahora, el objeto. Nuestro osito que tenemos del lado derecho es un objeto. Hay cierta cantidad de cosas que podemos hacer con el objeto así completo. ¿Son tres? Casualmente son tres. Podemos moverlo. Piensa tú que lo tienes en un punto y quieres moverlo hacia la izquierda o hacia la derecha o hacia arriba o hacia abajo. Podemos hacerlo. Notarás que del lado izquierdo hay una W. Ahorita te explico de qué se trata esa W. Podemos también rotarlo. Tal como está, podemos hacer que gire sobre su propio eje para ver la parte de atrás del mismo modelo. O bien, podemos escalarlo, que significa hacerlo más grande o hacerlo más pequeño. Las letras que están del lado izquierdo corresponden a la letra del teclado, de tu teclado de tu computadora, con la cual se activa cada una de esas funciones. Te invito a que en este momento revises tu teclado, identifiques dónde están estas teclas y te darás cuenta que están una al lado de la otra y que están abajito de la sección numérica, o sea, es la primera línea de letras. Al lado izquierdo de ellas vas a encontrarte la Q. Inmediatamente después W, E, R. W mover, E rotar, R escalar en el caso de Maya. Como vamos a trabajar con Maya, es importante que sepamos que estas teclas nos van a servir para activar estas funciones. La Q,
que tenemos del lado izquierdo del teclado nos va a servir para regresar al modo original. O sea, cuando no queramos mover, rotar o escalar, presionamos la Q y regresamos a nuestra función original. Vamos a hacerlo justo en este momento. Aquí tenemos Maya. No te angusties si esto que tú ves te parece demasiado complejo, abrumador. La verdad es que con la práctica vas a dominarlo. De momento, nos sirve observar que tenemos aquí un cubo. Este cubo es el objeto. Es muy sencillo, pero en algún momento podría llegar a parecerse al osito que veíamos o a cualquier otro objeto que tú quieras. Dijimos que podemos moverlo y la tecla para activarlo es la W. Justo en este momento voy a presionar W y voy a ver que aparecen ahí unas flechitas que me marca tres ejes. Rojo, recuerdas, habíamos dicho que es la X, Y es verde, Z es azul. Podemos mover en uno solo de los ejes, o bien, si tomamos del centro, podemos mover en todos. Si se debe o no se debe hacer así, lo explicaremos posteriormente, pero de momento baste con saber eso. Podemos, habíamos dicho, también rotar. Acabo de presionar la tecla E, se activó la herramienta de rotación, entonces puedo tomar uno solo de los ejes, o bien, desde afuera, tomarlos todos y hacer unas rotaciones extrañas. Control Z nos va a servir para regresar a nuestro estado original o al estado anterior en el que nos encontrábamos. Finalmente, R nos sirve para escalar. Nota que no son las flechitas que teníamos para mover, sino unos cubos ahí en la punta. Podemos hacer lo mismo, un solo eje o todos los ejes a la vez. ¿Sale? Voy a regresar a como estábamos. Ahí está. Y para deshacerme de cualquier herramienta que me permita rotar, mover o escalar, presiono la letra Q. Ahí está, tal como quedábamos. Si eres curioso, seguramente habrás notado que conforme yo presionaba alguna tecla se iban activando estos. Voy a presionar W. Aquí tenemos activa una herramienta. Voy a presionar la E. Aquí tenemos otra, la R y aquí está la otra. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos activar estas herramientas haciendo clic sobre ellas, pero yo te voy a pedir algo. Ocupa el ratón para lo que es importante. Activar y desactivar herramientas podemos hacerlo con el teclado. No ocupes el ratón para activar herramientas. No es necesario y te vas a ahorrar algunos segundos que pueden resultarte muy valiosos. Vamos a regresar a nuestra presentación y vamos a ver que las cosas que podemos hacer con el objeto casi son las mismas que podemos hacer con la cámara. Podemos mover la cámara. Piensa tú en que nuestro osito puede quedarse estático en su lugar, pero lo que se mueve es la cámara para cambiar la toma. Imagínate a ti tomando una fotografía o un video con tu celular y normalmente tú te desplazas a un lado o hacia el otro según lo que tú quieras enfocar. Eso se va a hacer con el botón medio del mouse, el scroll. No darle vuelta a la bolita, sino presionarla. Ahorita lo vamos a hacer. También podemos rotar la cámara. Piensa tú, cuando estás grabando con tu celular, que giras sobre tu eje para tratar de abarcar más de lo que ves en ese momento en tu campo de visión. Podemos rotar la cámara también y eso se va a hacer con el botón izquierdo del mouse. Finalmente, no podemos escalar, pero es un efecto muy parecido, acercar o alejar la cámara. Cuando hay algo que te llama mucho la atención, probablemente quieras acercarte para poder enfocarlo de mejor manera. Y eso se va a activar con el botón derecho del mouse. Tres acciones que son muy parecidas a las que podemos hacer con el objeto. Ahora, el truco es que no vamos a presionar ninguno de estos botones de manera independiente. Vamos a hacerlo junto con la tecla Alt. ¿Recuerda eso? Tecla Alt y cualquiera de estas combinaciones va a servirnos para manipular la cámara. Vamos a cambiar a Maya y vamos a hacerlo. Primero voy a mover. Presiono la tecla Alt, presiono el scroll y observa cómo cambió el puntero del mouse. Y ahora estoy moviendo la cámara. Nota que las líneas que atraviesan el cubo siguen atravesándolo exactamente en el mismo punto, pero ahorita yo estoy desplazando la cámara de un lado para el otro. Presiono ahora Alt y el botón izquierdo del mouse. El puntero cambió, pero ahora nos sugiere rotación. ¿Sí? Estamos rotando nuestra cámara, nuevamente las líneas atraviesan el cubo por el mismo punto.
Finalmente, presiono Alt, presiono el botón derecho, nuevamente cambia el puntero y podemos acercar o alejar la cámara tanto como querramos. Esas son las funciones que podemos hacer esencialmente con el objeto y con la cámara. Ahora, lo que hicimos con el objeto fue manipularlo de manera completa. Lo rotamos completo, pero no lo deformamos en sus puntos internos. Imagina que quisiéramos que este osito tuviera la nariz más grande, los ojos más separados, eh, que se fuera más barrigón, por ejemplo. O sea, quisiéramos manipularlo ya internamente. Vamos a ver que existen tres componentes, casualmente también son tres, que son los que conforman nuestro modelo. Se les llama vértices, bordes y caras. Te voy a pedir que pongas mucha atención a esta representación. Así es como tú vas a ver un modelo realizado en 3D. Notarás que hay una malla recubriéndolo. Me gusta hacer la analogía de un envoltorio de regalo. Cuando tú vas a regalar algo, si es algo, un libro o algo que metiste en una caja, seguramente envolverlo no será muy difícil. Con el papel que tú tienes lo envuelves y no hay mucho problema. Pero si se trata de un objeto diferente, por ejemplo un balón, el papel cuadrado ya representa cierta desventaja, porque en algunos puntos, cuando estés envolviendo el balón, habrá papel muy extendido y en otros habrá papel que está arrugado para tratar de adoptar la forma del balón. Ya no digamos una bicicleta. Si quisiéramos envolver una bicicleta y tratar de unir el papel a cada una de sus partes, va a costar mucho trabajo. Más adelante hablaremos un poco más al respecto, pero de momento vamos a pensar que cuando hacemos un modelo en 3D, lo que estamos realizando en realidad sería envolver el objeto. Y lo envolvemos con una malla que está construida de vértices, de bordes y de caras. ¿Qué son los vértices? También conocidos como vertex, muy probablemente tú te los encontrarás así en el software que ocupes, son puntitos. Si tú observas esta representación dirás, ¿dónde están los puntitos? Cada una de las intersecciones de las líneas que conforman esta malla son los vértices. De momento no se nota que son puntos, pero lo son, más adelante los vamos a ver. Estas uniones son los vértices. Hay líneas que conforman una malla donde se cruzan, esos son los vértices. Tenemos también bordes, que en inglés se conoce como edges, que son dos puntos unidos entre sí. O sea, si este es un punto y este es otro punto, el que los une es un borde. O dicho de otra manera, estas líneas que conforman nuestra malla son los bordes. Finalmente, tenemos caras, que en inglés se les llama faces, y que corresponde a la unión de cuatro vértices. O bien podríamos pensar la unión de cuatro bordes. Ahora, tú podrías pensar que, ¿y si tuviéramos una línea de aquí hacia acá? ¿Sería dos caras aquí? Sí, la respuesta es sí, aunque en un momentito más explicaremos que no es conveniente tenerlo de ese modo. Digamos que lo mínimo deseable, bueno, de hecho ni siquiera es lo mínimo, es lo mínimo y lo máximo deseable que deberíamos tener son cuatro puntitos unidos por bordes. Esa es una cara. De modo que esta superficie que vemos aquí es una cara que tiene cuatro bordes y que también tiene cuatro vértices. ¿Qué podemos hacer con ellos? Exactamente lo mismo que veíamos que se puede hacer con el objeto completo. Si tomamos un vértice, podremos moverlo hacia donde nosotros querramos. No podemos rotarlo porque como es uno solo, va a girar sobre sí mismo y no va a haber ningún cambio. Tampoco podemos escalarlo porque, repito, es uno solo. En cambio, los bordes, si tomáramos uno de estos bordes, sí podríamos rotarlo, podríamos moverlo, podríamos escalarlo, solamente en uno de sus ejes. En el otro no va a pasar nada. En cambio, las caras podemos moverlas, rotarlas y escalarlas sin ningún problema. Todo esto que yo te estoy diciendo quizás ahorita te cueste un poco de trabajo imaginarlo, pero en los videos posteriores vamos a hacerlo, pero es importante que tengas bien estos conceptos. Vértices, bordes y caras son lo que componen la malla. Finalmente, con esto terminamos esta sesión introductoria, vamos a hablar de algunas reglas del modelado.
A lo largo de esta serie te vas a encontrar con muchas recomendaciones, pero las reglas esenciales son estas que te voy a decir. ¿Cuántas crees que son? Sí, son tres. Tenemos aquí dos representaciones que en un momento más te voy a explicar por qué deberían ser modificadas o por qué no son correctamente ejecutadas. Antes de eso, vamos a notar que aquí están esos puntitos que representan los vértices o vertex de los que platicábamos hace un momento. Podemos tomar alguno, moverlo, etc. De hecho, en esta otra imagen tú notarás cómo hay uno amarillo mientras todos los demás son rosas. Quiere decir que este está seleccionado, listo para ser manipulado de cualquier manera que quisiéramos. Primera regla. Debemos tener solamente caras de 4 lados. No deberíamos tener de 3, ni de 5, ni de ningún otro número que no sea 4. A lo largo de la explicación de los demás videos te vas a dar cuenta de por qué. Más que tratar de explicarte la conveniencia, voy a dejar que a lo largo de la serie tú mismo te vayas dando cuenta. Observamos aquí que tenemos un triángulo. Vamos, Maya lo permite. Sin embargo, según nuestra primera regla, no es correcto. Aquí tenemos 4, aquí tenemos 4, aquí tenemos 4 lados. Bien, aquí tenemos 5. 1, 2, 3, 4, 5. No es correcto ni esto que está aquí, ni esto que está acá. Segunda regla. No deberíamos tener líneas discontinuas y justamente aquí donde tenemos 5 caras se observa cómo viene esta línea y de pronto se corta. Si nosotros prolongáramos esta línea hacia aquí, ya no tendríamos una cara de 5 lados, sino 2 de 4, lo cual es correcto. En ese caso, aquí tendríamos la de 5, pero bueno, bastaría con prolongar. Suelen ir de la mano, es decir, cuando tenemos caras de 4 lados, es muy fácil encontrarnos líneas discontinuas, pero no siempre pasa. Las líneas discontinuas sí nos van a dar siempre caras que no son de 4 lados, pero que no sean caras de 4 lados no necesariamente nos van a dar líneas discontinuas y eso podemos verlo aquí. No tenemos 4 lados y no hay línea discontinua. Todas las líneas son continuas. Sin embargo, aquí sí observamos ese fenómeno. Igual que te comentaba hace rato, más adelante vamos a ver por qué la pertinencia de que esto sea así. Finalmente, no deberíamos tener caras intermedias. ¿Recuerdas el ejemplo del envoltorio de regalo? Pensemos en eso. Este cubo está envuelto por un papel. Aquí yo le eliminé algunas de sus caras para poder ver su interior. Está envuelto, pero resulta que por aquí tiene unas caras que están en medio, como si el papel lo hubiéramos tomado para meterlo en el interior de este objeto. Uno de los efectos evidentes es esto de aquí. Observas un ligero sombreado allí. Lo que hace es sumirlo. Si tenemos caras intermedias lo va a sumir, pero también nos va a dificultar en medida extrema el modelado, o sea, realizar el correcto modelado y ya no se diga la animación. Por lo tanto, hay que observar estas tres reglas del modelado. Solamente deberíamos tener caras de 4 lados, no deberíamos tener líneas discontinuas y no deberíamos tener caras intermedias. En el próximo video vamos a abordar ahora sí ya de lleno la ejecución de un modelo bastante sencillo.